Estoy en comunicación con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Y José, te saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte. El gusto es para mí, José. Yo quisiera comunicar una serie de inquietudes que tenemos los mexicanos cuando vemos que en términos de salud y de educación se está gastando en términos proporcionales menos en el 2021 que lo que fue el gasto en el 2020, y más en situaciones como, por ejemplo, la Secretaría de Energía, en donde estamos viendo ahí una sobreinversión con el tema de Dos Bocas, y estamos viendo también en turismo una inversión extraordinaria con respecto al 2020 de lo que ha sido la inversión en el Tren Maya, que por cierto todavía el proyecto ejecutivo no está terminado. ¿Qué me dice el presidente de Coparmex al respecto? Bueno, coincidimos en la preocupación, Pedro. La situación de salud se ha deteriorado de acuerdo con el informe que nos da la Coneval, este estudio que hace cada 2 años, y de diciembre del 2018 a diciembre del 2020, es decir, los primeros 2 años de esta administración, el rubro en donde aumentó la pobreza en mayor manera de los mexicanos es precisamente en la condición de salud. Se había logrado con el Seguro Popular que de 55 millones de mexicanos que no tenían acceso a la salud en el año 2000, bajara a 32 millones de mexicanos, a 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a la salud. Sin embargo, en solo 2 años, 15 millones adicionales, de 22 a 37 millones de mexicanos. Hoy, estos 15 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud. Por eso coincidimos, Pedro, en la necesidad de que en el presupuesto se aumente este gasto de salud para recuperar lo que ya se había logrado y que hoy está perdido. Es el rubro en donde Coneval nos indica que hay un mayor crecimiento en la pobreza. Por otro lado, el rubro que comentas de educación, Pedro, pues sabemos que con ciclo y medio que fueron abandonadas las escuelas, algunas fueron vandalizadas y se requiere un presupuesto para recuperar esa infraestructura escolar. El día de ayer se iniciaron clases presenciales en la mayor parte de los estados de la República, y desde luego hay esta combinación de la necesidad de tener las clases presenciales por la parte de socialización, pero por otro lado, pues también la preocupación por el cuidado que se tiene que tener con los contagios. Entonces nos parece que salud y educación son 2 rubros a los que como país le tenemos que apostar en el largo plazo, y contrasta, como bien señalas, tener 2 proyectos que no tienen rentabilidad, que como bien dices, todavía en el caso del Tren Maya no se tiene el proyecto ejecutivo, pasa por áreas naturales en donde se va a destruir el medio ambiente y no es un proyecto rentable. Es todo este presupuesto que se destinó en el rubro de turismo, pero no para promover el turismo, sino para hacer el Tren Maya. Y por otro lado, también invertir en la construcción de Dos Bocas, un proyecto que cada vez va aumentando el presupuesto que requiere, que tampoco es rentable y que va en contra de la tendencia mundial de invertirle a energías limpias. Entonces sí nos parece que se debe discutir este presupuesto para ponerle prioridad a los rubros de salud, educación y seguridad, y desde luego cuestionar aquellos proyectos que no tienen rentabilidad. Sí se requiere, Pedro, la inversión del gobierno federal. Estimamos que debe de ser un 5% del Producto Interno Bruto, y que el sector empresarial puede invertir otro 20% del Producto Interno Bruto, pero tiene que ser en proyectos productivos, en infraestructura carretera, en obras de agua potable, de alcantarillado, que generen empleo, pero además permitan el desarrollo en lo que son proyectos rentables, Pedro. Ahora, fíjate, José, que últimamente uno de los factores que han incidido en que no acabemos de despegar desde el punto de vista económico viene con la tercera ola de contagios con la variante Delta de COVID, y sigo sin ver, y seguimos los mexicanos sin ver, que pueda haber una participación del sector privado en el esfuerzo de vacunación, y tú sabes a lo que me refiero. Ha habido intentos
de diferentes grupos del sector privado para decirle al gobierno, oye, pues nosotros también estamos aquí, podemos sumar los esfuerzos, pero esto sigue siendo un efecto monopólico. Hablo de la campaña hacia la vacunación del gobierno y no de México en su conjunto. Se sigue intentando el encontrar ese espacio para que haya la participación entusiasta del sector privado, o de plano ya les dijeron que no, que esto no es posible. Hemos encontrado respuesta en algunos gobiernos estatales al ofrecer la ayuda. La estrategia que estamos siguiendo, Pedro, es decirle al gobierno cómo te ayudamos para poder llevar a cabo la vacunación, para poder acelerar la vacunación que se requiere tanto para la reactivación económica como para el regreso a clases, como para la salud, desde luego, de todos los mexicanos. Hemos logrado que en algunos estados se acepte que ciertas empresas se conviertan en centros de vacunación para vacunar a sus trabajadores, a sus familiares y también a las personas de la comunidad, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. En otros estados se ha logrado que las empresas registren a sus colaboradores de acuerdo con el grupo de edad que se está vacunando y que sean llevados a esos centros de vacunación. Hemos encontrado, Pedro, que en esta postura de no tratar de hacerlo desde el sector empresarial, desde la iniciativa privada, sino ayudándole al gobierno a llevar a cabo esta función, hemos obtenido una mejor respuesta. Y nuestro objetivo, Pedro, es que se acelere la aplicación de la vacunación para tener un porcentaje más alto de la población vacunada antes de que entre la temporada de frío. Solo el 23% de los mexicanos tenemos las 2 dosis aplicadas. Aproximadamente es menos del 50%, 40 y tantos por ciento que tienen una dosis aplicada. Esto quiere decir que estamos todavía muy lejos de lograr esa situación en donde podamos estar protegidos en nuestra salud y que desde luego esto ayuda, como decíamos, para la reactivación económica, para el regreso a clases presenciales y para muchas otras actividades sociales, Pedro. En Europa se está reportando un 11% de aumento en los contagios en los últimos 2 meses con respecto a el inicio de lo que fue la tercera ola. Y se espera de aquí a fin de año que haya 250,000 de muertos más por COVID. ¿Ustedes han visto, medido la consecuencia del regreso a clases en México con las condiciones en las que se encuentra México en términos de la vacunación? Digamos que las recomendaciones que hemos hecho, Pedro, es que tenemos que seguir cuidándonos. A pesar de estar vacunados, es posible que haya contagio. Por eso muy importante aplicar los protocolos. Creo que todos tenemos personas conocidas, cercanas, que a pesar de estar vacunados se han contagiado en esta tercera ola. Por eso el llamado es que tenemos que ser muy estrictos en la aplicación de protocolo. Quizá está ya más normalizado el uso de cubrebocas, a lo mejor la sana distancia, el lavado de manos. Es importante ahora enfatizar la importancia de la ventilación, es decir, lograr que los lugares cerrados estén ventilados. Hay instrumentos que miden la concentración del CO2 que nos permiten establecer una ventilación al igual que si estuviéramos en espacios abiertos. Eso será especialmente importante en las escuelas en este regreso presencial. Y desde luego el llamado, Pedro, a todos es que tenemos que seguirnos cuidando. Estamos muy lejos de haber dominado esta pandemia y con esta tercera ola en donde vemos que es mucho mayor el porcentaje de contagios, tenemos que tomárnosla en serio, sí tenemos que convivir con la pandemia, cuidando la salud de cada uno, y esto aplica a las empresas, a las familias, a las escuelas, para que podamos seguir adelante con nuestra actividad, pero al mismo tiempo cuidando lo que es la salud de los mexicanos, Pedro. Aquí está el llamado del presidente nacional de Coparmex, al frente de miles de empresarios en el país, que le está exhortando a la sociedad mexicana a que extrememos las precauciones. Hay muchas que se pueden tomar, que están al alcance de la gente. Tiene que ver con higiene,
tiene que ver con la precaución misma de cuando se manda el niño o la niña a la escuela y su regreso, cuestiones de asepsia y de recomendación para los propios niños que tengan la conciencia de guardar la distancia, el cubrebocas, lavarse las manos, la cara es muy importante y evitar en la medida de lo posible algo que ha durado ya muchas, 54 semanas sin ir a la escuela. Tú y yo, José, nunca hubiéramos imaginado en nuestra juventud el tener que enfrentar algo así, y hoy lo está haciendo nuestra juventud mexicana como la del mundo, y son tiempos diferentes que hay que tomar actitudes igual, diferentes, pero siempre en un marco de solidaridad. Como siempre, te abrazo, te agradezco y tomamos estas recomendaciones para extenderlas a todo nuestro querido auditorio. José Medina Mora, gracias por estar conmigo. Muchas gracias, Pedro. Un gusto. Un abrazo. Te mando un abrazo. Igual también, querido amigo.